Yo creo que una de las claves del momento en cada uno de los países y en el mundo es entender cuál es el rasgo fundamental de este trance por el que pasa la humanidad entera. Todo está tan plagado de acontecimientos absolutamente insólitos, absolutamente inéditos, que se hace imprescindible distinguir cuáles de esos rasgos absolutamente novedosos y sin antecedente alguno a lo largo de la historia tiene una significación que le dé utilidad a entender cómo actuar en este momento, tanto en cada país como a nivel mundial. Desde ese punto de vista, creo que el rasgo clave a comprender en esta instancia es que se trata de la primera guerra en toda la historia de la humanidad en la cual no hay seres humanos contra otros seres humanos, sino que está todo el mundo atacado por un enemigo común. Ese es el rasgo absolutamente insólito que me da la impresión es clave de comprender para saber cómo actuar o para entender cómo políticamente actuar en este momento. En todos los conflictos a lo largo de la historia siempre hubo seres humanos enfrentando a otros seres humanos, ya sea clanes contra clanes, tribus contra tribus, reinos contra otros reinos, imperios, alianzas de países o estados-nación. Siempre hubo un bando integrado por humanos contra otro bando también integrado por humanos. En esta ocasión estamos en el escenario de la primera guerra de toda la historia, donde no hay humanos contra otro bando de humanos, sino el mundo entero contra un enemigo en común. Por eso, en los liderazgos del mundo se está usando una misma frase: la guerra contra el enemigo invisible. Ese enemigo invisible lo es de todo el mundo. Entender este rasgo de los tantos particulares de este trance por el que atraviesa el ser humano nos da un instrumento para poder calificar las actuaciones en los escenarios políticos, tanto de cada país como a escala mundial. En los dos casos, si entendemos que no se trata de bandos entre nosotros, sino que hay un enemigo común contra todos nosotros, implicaría entender que hay una sola trinchera y que en esa trinchera no puede haber diferencias, no puede haber mezquindades, no puede haber conflictos. Entender quién es el enemigo común y que ese enemigo común es peor que todos los enemigos que se pueda tener en el conjunto de países, en la aldea global, es entender cómo se debe actuar en este momento. Si están todos en una misma trinchera, es inaceptable que dos miembros de los que están en esa misma trinchera se peleen entre sí. No hay lugar para la confrontación, solo hay lugar para la cooperación. Esto me parece otro rasgo esencial. Este trance por el que atraviesa el ser humano no da lugar a la confrontación, solo da lugar a la cooperación. Por eso, a escala local, a escala de cada país, hay situaciones que vuelven modélico a un escenario político determinado. Y yo creo que hasta acá ha sido modélico el escenario político argentino. El presidente Alberto Fernández, con un discurso desideologizado, con un discurso despolitizado,
con los puentes tendidos hacia todos los sectores de la vida argentina, o sea, con toda la energía puesta y apuntada a los entendimientos, que son el instrumento para construir cooperación, ayuda a dejar de lado la confrontación. Y los argentinos creo que lo están viviendo como algo alentador, como algo tranquilizador. Y no es solo el presidente Alberto Fernández en el oficialismo, hay muchas figuras que están actuando en el mismo sentido, con discursos despolitizados, desideologizados, buscando tender puentes, buscando construir cooperación, para lo cual es indispensable desterrar la confrontación. Lo mismo se ve en la oposición. Horacio Rodríguez Larreta va constituyéndose como en la cabeza de ese gran espacio opositor y su actitud es absolutamente constructiva. Podemos decir lo mismo de los principales referentes de la oposición. Eso es tranquilizador. Creo que en la Argentina oficialismo y oposición están actuando a la altura de las circunstancias. No sé si lo van a mantener en el tiempo, pero hasta acá creo que están actuando a la altura de las circunstancias. Están entendiendo que ya no importan las enemistades entre ellos, que importa entender que hay un enemigo en común y que en la única trinchera que hay en esta guerra contra el enemigo invisible, en esa única trinchera todos tienen que estar cooperando y en modo alguno confrontando. Por eso, si sale como Filmus en estos días a hacer, no sé, se pareció a un acto de obsecuencia hacia Alberto Fernández, diciendo que los aplausos de la gente en los departamentos a determinada hora no solo era para los médicos y los policías, era también para el presidente. Bueno, eso no tiene lugar, no tiene lugar por este momento. En este momento lo único que tiene lugar es generar cooperación y no confrontación. A escala mundial, lo lamentable es ver a Donald Trump hablando del virus chino, por ejemplo. Si este es el único momento en toda la historia de la humanidad en la que no pelean clanes contra clanes, ni tribus contra tribus, ni reinos contra reinos, ni imperios contra imperios, ni estados nacionales contra otros estados nacionales, sino que todo el mundo está enfrentando a un enemigo común, lo crucial es que los principales músculos de ese mundo, las superpotencias como China y los Estados Unidos, en la misma trinchera en la que estén cooperando, no confrontando. Sin embargo, Donald Trump no ha hecho más que repetir en estos días esa chicana envenenada, ¿no? El virus chino. Bueno, ahí vemos lo contrario a un gran estadista, lo contrario a un hombre inteligente, lo contrario a un líder que entiende el conflicto en el que está parado. Lo que estamos viendo es un líder mezquino, negligente, mediocre, que antepone la confrontación a la cooperación en un tiempo en que solo hay lugar para cooperar y no para confrontar. Pero no lo aventaja demasiado Xi Jinping, el líder chino, cuando responde a las chicanas de Trump, avalando indirectamente o implícitamente una teoría conspirativa, porque está dejando correr esa versión de las cosas según la cual al virus se lo creó en territorio norteamericano y militares norteamericanos lo implantaron en Wuhan. Eso es una teoría conspirativa. Eso es responder a una chicana, lo cual es deleznable, con algo tan o más deleznable todavía. En definitiva, los dos en esas actitudes están confrontando en lugar de cooperando. Y en esta instancia el ser humano atraviesa por un punto muy particular. La única guerra de toda su historia en la que el mundo entero tiene un enemigo común.